1929, Inglaterra, Rectoría Borley. La casa más embrujada que los investigadores documentaron durante 10 años. En el remoto pueblo de Borley, en el condado de Essex, Inglaterra, se alzaba una imponente rectoría victoriana que durante décadas había sido el centro de rumores y leyendas locales. Construida en 1863 sobre los cimientos de un antiguo monasterio benedictino del siglo XII, la rectoría de ladrillo rojo se elevaba sombríamente entre árboles centenarios, rodeada por un cementerio cuyas lápidas inclinadas y cubiertas de musgo testimoniaban siglos de entierros. La estructura de 3 plantas, con sus ventanas góticas y chimeneas altas que se recortaban contra el cielo plomizo de Essex, había servido como residencia para los rectores de la iglesia de San Borolf durante más de 60 años. Sus habitaciones espaciosas, pasajes oscuros y escaleras que crujían bajo el peso de los visitantes, creaban una atmósfera que incluso durante el día parecía cargada de secretos del pasado. En junio de 1929, el reverendo Guy Eric Smith y su esposa Mabel se mudaron a la rectoría después de que el puesto quedara vacante por la muerte del reverendo Harry Bull, quien había vivido allí durante 35 años. Los Smith, una pareja de mediana edad sin experiencia previa en asuntos paranormales, habían aceptado el nombramiento con entusiasmo, viendo la rectoría como una oportunidad de servir a la pequeña comunidad rural en un entorno históricamente significativo. Sin embargo, desde la primera noche en su nueva residencia, los Smith experimentaron fenómenos que desafiaban toda explicación racional. Mabel Smith reportó haber escuchado pasos pesados en los pasillos del segundo piso durante las primeras horas de la madrugada, a pesar de que ella y su esposo eran los únicos ocupantes de la casa. Los sonidos parecían seguir un patrón específico, comenzaban en el extremo este del pasillo y caminaban lentamente hacia las escaleras principales. Durante las primeras semanas de julio, los fenómenos se multiplicaron con una frecuencia alarmante. El reverendo Smith documentó en su diario personal que las campanas de servicio de la casa sonaban espontáneamente durante las noches, especialmente la campana de la cocina que había sido desconectada del sistema principal décadas atrás. Estos sonidos ocurrían sin ningún patrón temporal predecible, a veces durante periodos de completo silencio nocturno, otras veces interrumpiendo conversaciones o comidas familiares. Los objetos domésticos comenzaron a comportarse de manera inexplicable. Libros que Mabel colocaba cuidadosamente en los estantes de la biblioteca aparecían en el suelo por las mañanas, abiertos en páginas específicas que a menudo contenían referencias religiosas o textos en latín medieval. Las llaves de las habitaciones desaparecían de sus lugares habituales y aparecían días después en ubicaciones completamente ilógicas, como dentro de jarrones decorativos o debajo de alfombras que no habían sido movidas. El incidente más perturbador ocurrió el 20 de julio de 1929. Mabel Smith estaba organizando la biblioteca cuando observó que una de las ventanas del segundo piso se abría y cerraba repetidamente, como si manos invisibles la manipularan desde el interior. Cuando subió para investigar, encontró la habitación completamente vacía, pero la temperatura era notablemente más fría que el resto de la casa, a pesar del calor estival que caracterizaba esa época del año. Los residentes locales, al enterarse de las experiencias de los Smith, no mostraron sorpresa. Varios ancianos del pueblo recordaban historias similares contadas por anteriores ocupantes de la rectoría, particularmente durante los últimos años de la vida del reverendo Bull. Estos relatos incluían apariciones de figuras vestidas con hábitos monásticos, luces inexplicables que se movían por los jardines durante las noches, y el sonido persistente de campanas de iglesia que sonaban a horas cuando ningún servicio religioso estaba programado. La situación alcanzó un punto crítico en agosto de 1929 cuando los Smith decidieron contactar al Daily Mirror, un periódico londinense, para reportar sus experiencias extraordinarias. El editor, intrigado por las posibilidades periodísticas del caso, asignó la investigación a Harry Price, un investigador paranormal de 55 años que había ganado reputación nacional por sus estudios científicos de fenómenos sobrenaturales. Harry Price había establecido el Laboratorio Nacional para la Investigación Psíquica en Londres y había desarrollado métodos rigurosos para documentar y analizar reportes de actividad paranormal. Su reputación se basaba en un enfoque científico que combinaba escepticismo metodológico con técnicas de investigación avanzadas, utilizando equipos fotográficos, dispositivos de grabación e instrumentos de medición para obtener evidencia objetiva de fenómenos que tradicionalmente habían sido relegados al ámbito de la superstición. La historia documentada de Borley Rectory se remontaba a más de 800 años de actividad religiosa continua en el mismo sitio.
Los registros del Domesday Book de 1086 mencionaban la existencia de un monasterio benedictino en Borley, dedicado a la oración y la contemplación, que había florecido durante los siglos medievales antes de ser disuelto durante la Reforma inglesa bajo el reinado de Enrique VIII en 1536. Los archivos diocesanos de la Iglesia de Inglaterra documentaban que la rectoría victoriana había sido construida en 1863 por el reverendo Henry Bull, quien había servido como rector de Borley durante 40 años hasta su muerte en 1902. La estructura había sido diseñada específicamente para albergar una familia numerosa, con 14 habitaciones principales, múltiples salas de servicio y extensos jardines que incluían una casa de verano y establos para caballos. El reverendo Henry Bull había reportado experiencias inusuales durante sus primeros años en la rectoría, según cartas preservadas en los archivos de la diócesis. Mencionaba apariciones de figuras monásticas que caminaban por los jardines durante las noches de luna llena, y sonidos de campanas que provenían de la dirección del antiguo emplazamiento del monasterio. Sin embargo, Bull había interpretado estos fenómenos como manifestaciones benignas de las oraciones continuas que habían santificado el lugar durante siglos. Después de la muerte de Henry Bull, su hijo Harry Bull heredó tanto la posición de rector como la residencia en la rectoría. Harry Bull, un hombre de temperamento más nervioso que su padre, había documentado meticulosamente sus experiencias paranormales en un diario personal que posteriormente sería examinado por Harry Price. Durante sus 27 años como rector, Harry Bull registró más de 400 incidentes separados de actividad inexplicable, incluyendo apariciones regulares de lo que describía como la monja gris que caminaba por los senderos del jardín. La reputación paranormal de Borley Rectory se había extendido por todo Essex durante la segunda mitad del siglo XIX. Los residentes locales evitaban pasar cerca de la propiedad después del anochecer, y los comerciantes que debían hacer entregas frecuentemente se negaban a acercarse a la casa durante ciertas épocas del año, particularmente durante los meses de invierno cuando los avistamientos de figuras espectrales parecían aumentar en frecuencia. Cuando los Smith abandonaron la rectoría en octubre de 1929, después de solo 4 meses de residencia, la propiedad permaneció vacante durante varios meses. La diócesis tuvo dificultades para encontrar un reemplazo dispuesto a aceptar el nombramiento, ya que las historias sobre las experiencias de los Smith habían circulado ampliamente entre el clero local. Varios candidatos potenciales visitaron la propiedad pero declinaron la posición después de pasar solo unas horas en el edificio. En mayo de 1930, el reverendo Lionel Foister aceptó el nombramiento como rector de Borley, acompañado por su esposa Marianne, significativamente más joven que él, y su hija adoptiva Adelaide. Foister, de 55 años, era un clérigo experimentado que había servido en varias parroquias durante su carrera y había expresado escepticismo sobre los reportes paranormales asociados con la rectoría. Marianne Foister, de 28 años, había nacido en Canadá y poseía una personalidad vivaz que contrastaba marcadamente con la atmósfera sombría que caracterizaba tanto la rectoría como la conservadora comunidad rural de Borley. Había conocido a Lionel durante una visita a Inglaterra en 1928, y su matrimonio había causado cierto comentario local debido a la diferencia de edad de 27 años entre la pareja. La familia Foister se mudó a la rectoría el 19 de mayo de 1930, trayendo consigo una energía y vitalidad que no se había visto en el edificio durante décadas. Marianne había expresado entusiasmo por restaurar los jardines descuidados y modernizar las habitaciones con muebles contemporáneos que reemplazaran las antigüedades victorianas que habían acumulado polvo durante años de negligencia. Durante las primeras semanas en Borley, la familia había experimentado lo que interpretaron como el proceso normal de adaptación a una casa antigua. Los crujidos nocturnos de la madera envejecida, las corrientes de aire que causaban que las puertas se cerraran inesperadamente, y los ruidos ocasionales de animales pequeños en las paredes, fueron atribuidos a las características naturales de una estructura de más de 60 años de antigüedad. Sin embargo, los registros de Harry Price documentan que hacia finales de junio de 1930, la familia Foister había comenzado a experimentar fenómenos que excedían las explicaciones convencionales de una casa antigua. Estos eventos iniciales fueron registrados por Marianne en cartas a su hermana en Canadá, correspondencia que posteriormente se convertiría en evidencia crucial para la investigación de Price. Los fenómenos comenzaron sutilmente: objetos que aparecían en lugares diferentes de donde habían sido dejados, temperaturas inexplicablemente frías en habitaciones específicas durante los días más calurosos del verano, y sonidos de conversaciones susurrantes que parecían provenir de habitaciones vacías. Marianne, inicialmente,
Atribuyó estos eventos al estrés de adaptarse a una nueva vida en un país extranjero y en una comunidad donde se sentía como una forastera. Pero conforme julio progresaba hacia agosto de 1930, los incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores, preparando el escenario para lo que se convertiría en la investigación paranormal más exhaustiva y prolongada en la historia de la investigación psíquica británica. Cuando Harry Price iniciaría su estudio sistemático de 10 años de la casa que llegaría a ser conocida como la rectoría más embrujada de Inglaterra. El primer incidente paranormal significativo experimentado por la familia Foister ocurrió el 26 de julio de 1930, apenas 2 meses después de su llegada a Borley Rectory. Marianne Foister estaba escribiendo cartas en el escritorio de la biblioteca cuando escuchó claramente que alguien la llamaba por su nombre desde el piso superior. Reconociendo la voz como la de su esposo Lionel, subió para encontrarlo, pero descubrió que él había salido de la casa una hora antes para visitar feligreses en el pueblo. Durante agosto de 1930, los fenómenos se intensificaron dramáticamente. Lionel Foister comenzó a documentar en su diario parroquial eventos que inicialmente había intentado racionalizar como coincidencias o malentendidos. El 5 de agosto registró que durante la cena familiar, todos los utensilios de plata se habían movido simultáneamente varios centímetros sobre la mesa sin ninguna fuerza física aparente. Este evento fue presenciado por Adelaide, entonces de 11 años, quien había descrito el incidente con detalle preciso que coincidía exactamente con las observaciones de sus padres adoptivos. Los fenómenos más perturbadores comenzaron a manifestarse a través de mensajes escritos que aparecían en las paredes de diferentes habitaciones. El primer mensaje fue descubierto por Marianne el 12 de agosto en la pared del pasillo principal. Marianne, por favor, ayúdame, escrito con lo que parecía ser lápiz o carbón. La caligrafía era claramente diferente de la de cualquier miembro de la familia, y el mensaje había aparecido durante la noche en una pared que había estado completamente limpia el día anterior. Durante septiembre, estos mensajes murales se volvieron más frecuentes y específicos. Aparecían regularmente en la habitación que Marianne utilizaba como sala de estar personal, y frecuentemente incluían referencias a eventos que solo ella podía conocer. Un mensaje particularmente inquietante, fechado el 15 de septiembre según los registros de Lionel, decía: Marianne, luz, misa, oraciones, seguido por lo que parecían ser palabras en francés que ella reconoció como una oración que había aprendido en su infancia en un convento católico de Montreal. Los objetos de la casa comenzaron a exhibir comportamientos cada vez más extraños. Las llaves desaparecían regularmente de sus lugares designados y aparecían días después en ubicaciones imposibles, dentro de jarrones sellados, debajo de alfombras pesadas que requerían múltiples personas para moverlas, o en habitaciones que habían permanecido cerradas con llave. Los libros se reorganizaban solos durante las noches, frecuentemente apareciendo en configuraciones temáticas específicas, todos los textos religiosos agrupados juntos, o libros de historia medieval colocados en orden cronológico. En octubre de 1930, Harry Price hizo su primera visita oficial a Borley Rectory para investigar los reportes que habían llegado a su atención a través de corresponsales locales. Durante esta visita inicial de 3 días, Price documentó personalmente varios fenómenos utilizando equipos fotográficos y dispositivos de medición que había desarrollado específicamente para investigación paranormal. Durante la primera noche de su estancia, Price presenció lo que describió en sus notas como actividad poltergeist de intensidad extraordinaria. Mientras cenaba con la familia Foister, una botella de tinta se elevó del escritorio de la biblioteca, atravesó el comedor y se estrelló contra la pared opuesta sin que ninguna persona estuviera cerca del objeto. Price fotografió tanto la trayectoria del vuelo como los restos de la botella, creando la primera documentación fotográfica científica de los fenómenos de Borley. Los instrumentos de Price registraron fluctuaciones de temperatura inexplicables durante su estancia. En la habitación que Marianne utilizaba más frecuentemente, los termómetros mostraron descensos súbitos de hasta 15 grados centígrados sin causa aparente, especialmente durante las horas cuando se manifestaban los mensajes escritos. Estos cambios de temperatura ocurrían en patrones que Price no había observado en otros casos de actividad paranormal. Durante noviembre, Price instaló equipos permanentes de monitoreo en la rectoría, incluyendo cámaras fotográficas activadas por movimiento, dispositivos de grabación de audio y sistemas de campanas conectadas por hilos finos para detectar movimientos de aire inexplicables. Durante las primeras 2 semanas de operación continua, estos equipos capturaron evidencia de actividad nocturna que incluía sonidos de pasos en habitaciones vacías, objetos que se movían sin intervención humana,
y voces que hablaban en idiomas que Price identificó como latín medieval. Los registros de Price documentan que durante este periodo, Marianne Foerster se había convertido en el foco principal de la actividad paranormal. Los fenómenos más intensos ocurrían consistentemente en su presencia o en habitaciones que ella utilizaba regularmente. Esta concentración de actividad alrededor de una persona específica era un patrón que Price había observado en otros casos de poltergeist, pero nunca con la intensidad y variedad que caracterizaba los eventos de Borley. En diciembre de 1930, los mensajes murales evolucionaron para incluir comunicaciones aparentemente dirigidas a Price mismo. El 18 de diciembre, encontró escrito en la pared de la biblioteca: Price, científico, ¿crees ahora? Este mensaje apareció durante una noche cuando Price estaba durmiendo en la rectoría y había sellado todas las habitaciones con cintas adhesivas para detectar cualquier entrada no autorizada. Los fenómenos también comenzaron a manifestarse durante las horas diurnas cuando múltiples testigos estaban presentes. El vicario local, el reverendo Henning, visitó la rectoría el 22 de diciembre y presenció lo que describió en una carta oficial al obispo como objetos que se movían por voluntad propia y voces que hablaban desde habitaciones vacías. Esta carta, preservada en los archivos diocesanos, proporcionó corroboración independiente de los fenómenos reportados por la familia Foerster y documentados por Price. Para finales de 1930, Price había establecido un programa de investigación formal que incluía visitas semanales a Borley, documentación fotográfica sistemática, y la participación de otros investigadores de la Society for Psychical Research. Los archivos de este periodo contenían más de 200 fotografías, cientos de páginas de notas detalladas, y testimonios de 23 testigos independientes que habían presenciado fenómenos paranormales en la rectoría. La actividad había alcanzado niveles que Price describió como sin precedentes en la investigación psíquica británica, estableciendo a Borley Rectory como el caso más activo y mejor documentado de su carrera de 30 años investigando fenómenos sobrenaturales. Los eventos de 1930 habían proporcionado solo un preludio para los fenómenos aún más extraordinarios que caracterizarían los siguientes 9 años de investigación científica en la casa que se había convertido en el centro de atención internacional para estudiosos de lo paranormal. Durante 1931, Harry Price expandió significativamente su investigación de Borley Rectory estableciendo lo que denominó el primer laboratorio de campo permanente para investigación psíquica en Gran Bretaña. Con la cooperación del reverendo Foerster, Price instaló equipos científicos avanzados en 6 habitaciones diferentes de la rectoría, creando un sistema de monitoreo continuo que operaba las 24 horas del día. Los equipos instalados por Price incluían cámaras fotográficas automáticas con placas de vidrio sensibilizadas, termómetros de registro continuo, barómetros para detectar cambios de presión atmosférica, y un sistema innovador de campanas conectadas por hilos de seda que podían detectar movimientos de aire tan sutiles como los causados por el desplazamiento de objetos pequeños. Además, Price contrató a observadores entrenados que se turnaban para mantener vigilia nocturna y documentar cualquier fenómeno en tiempo real. El sistema de documentación de Price produjo resultados extraordinarios durante los primeros 6 meses de 1931. Los registros muestran que se documentaron un promedio de 3.2 incidentes paranormales por día, incluyendo movimientos de objetos sin causa aparente, cambios inexplicables de temperatura, apariciones visuales y manifestaciones auditivas que incluían voces, pasos y sonidos de campanas. Los mensajes murales se volvieron más frecuentes y complejos durante este periodo. Price documentó la aparición de más de 100 mensajes diferentes entre enero y junio de 1931, muchos de los cuales demostraban conocimiento de información histórica específica sobre el monasterio benedictino original y los eventos que habían ocurrido en el sitio durante el periodo medieval. Varios mensajes incluían fechas específicas y nombres de monjes que Price posteriormente verificó contra registros históricos de la abadía. El 17 de marzo de 1931, durante una investigación nocturna que incluía a Price, al Dr. Robert Sersten de la Society for Psychical Research y al periodista Charles Sutton del Daily Mail, los investigadores presenciaron lo que describieron como la manifestación paranormal más dramática jamás documentada científicamente. Según los registros oficiales, una figura femenina vestida con hábito gris apareció en el jardín y caminó lentamente hacia la casa, permaneciendo visible durante aproximadamente 4 minutos antes de desvanecerse gradualmente. Este evento fue fotografiado desde múltiples ángulos utilizando diferentes tipos de equipos fotográficos,
y las imágenes resultantes fueron posteriormente analizadas por expertos independientes en fotografía de la Universidad de Cambridge. Los análisis confirmaron que las fotografías no mostraban evidencia de manipulación o doble exposición, y que la figura capturada exhibía características luminosas que no correspondían a ningún fenómeno fotográfico conocido. Durante abril de 1931, los fenómenos comenzaron a manifestar patrones de inteligencia aparente que sugerían respuesta directa a las preguntas y experimentos de los investigadores. Price desarrolló un protocolo experimental donde formulaba preguntas específicas en voz alta y documentaba las respuestas que aparecían a través de movimientos de objetos, cambios de temperatura o mensajes escritos. Los resultados de estos experimentos, documentados en más de 200 páginas de notas detalladas, mostraron correlaciones estadísticamente significativas entre las preguntas formuladas y las respuestas obtenidas. El caso atrajo atención internacional cuando la BBC solicitó permiso para realizar la primera transmisión radiofónica en vivo desde una casa supuestamente embrujada. El programa, transmitido el 31 de octubre de 1931 desde la biblioteca de Borley Rectory, incluía comentarios en tiempo real de Price y entrevistas con la familia Foister. Durante la transmisión de una hora, los micrófonos de la BBC captaron sonidos inexplicables, incluyendo golpes que seguían patrones específicos y voces susurrantes que hablaban en lo que los expertos en idiomas identificaron como latín medieval. La cobertura mediática resultante trajo visitantes de toda Europa a Borley, incluyendo investigadores paranormales, periodistas y curiosos que esperaban presenciar fenómenos sobrenaturales. Price estableció un sistema de citas para regular las visitas y mantener la integridad científica de su investigación, pero los números de visitantes frecuentemente excedían 50 personas por semana. Durante 1932, los fenómenos alcanzaron niveles de intensidad que comenzaron a afectar seriamente la salud y el bienestar de la familia Foister. Marianne había desarrollado síntomas de agotamiento nervioso que requerían atención médica regular, y Adelaide había comenzado a experimentar terrores nocturnos que la obligaban a dormir frecuentemente en habitaciones diferentes para evitar las manifestaciones más intensas. Los registros médicos del Dr. Johnson, médico de familia de los Foister, documentan que Marianne había sido tratada por ansiedad extrema, insomnio crónico y episodios de depresión que él atribuía directamente al estrés de vivir en condiciones de actividad paranormal constante. El Dr. Johnson había visitado personalmente la rectoría en múltiples ocasiones y había presenciado fenómenos que no podía explicar médicamente, incluyendo objetos que se movían en presencia de Marianne y cambios súbitos en su temperatura corporal sin causas fisiológicas aparentes. Price documentó que los fenómenos parecían responder directamente al estado emocional de Marianne, intensificándose durante periodos de estrés personal y disminuyendo cuando ella se ausentaba de la casa por periodos prolongados. Esta correlación llevó a Price a teorizar que Marianne funcionaba como lo que él denominó un foco psíquico que de alguna manera canalizaba o amplificaba las energías paranormales presentes en la ubicación. En octubre de 1932, después de 2 años y medio de residencia en Borley Rectory, el reverendo Foister solicitó oficialmente un traslado a otra parroquia, citando las condiciones imposibles creadas por la actividad paranormal constante y el impacto negativo en la salud de su familia. Su solicitud, preservada en los archivos diocesanos, describía la situación como intolerable para la vida familiar normal y perjudicial para el ministerio pastoral efectivo. Los últimos meses de la familia Foister en Borley estuvieron marcados por una escalación final de fenómenos que Price describió como una despedida paranormal de intensidad sobrecogedora. Los mensajes murales se multiplicaron hasta aparecer diariamente, los movimientos de objetos se volvieron tan frecuentes que la familia había dejado de intentar mantener orden en las habitaciones principales, y las apariciones se habían vuelto tan comunes que Adelaide había desarrollado la capacidad de predecir cuándo y dónde ocurrirían. El último registro oficial de la familia Foister en Borley Rectory está fechado el 14 de octubre de 1935, cuando abandonaron la propiedad después de 5 años de experiencias que habían proporcionado a Harry Price la evidencia paranormal más extensa y mejor documentada en la historia de la investigación psíquica británica. Después de la partida de la familia Foister en octubre de 1935, Harry Price tomó la decisión extraordinaria de arrendar personalmente Borley Rectory por un periodo de 1 año para conducir la investigación paranormal más sistemática y controlada jamás emprendida. El contrato de arrendamiento, firmado con la diócesis el 1 de mayo de 1937, le otorgó acceso completo e irrestricto a la propiedad para propósitos de investigación científica.
Price reclutó a 48 investigadores voluntarios a través de anuncios en periódicos nacionales, seleccionando candidatos con trasfondos en ciencias, periodismo y educación superior. Cada investigador recibió entrenamiento específico en protocolos de observación, técnicas de documentación y uso de equipos científicos. Price estableció un sistema de turnos de 48 horas donde equipos de 4 investigadores mantenían vigilia continua en la rectoría, documentando meticulosamente cualquier evento inusual. Durante los primeros 6 meses de investigación controlada, los equipos de Price registraron una disminución significativa en la frecuencia de fenómenos paranormales comparada con el periodo de la familia Foister. Sin embargo, los eventos que sí ocurrieron fueron documentados con precisión científica sin precedentes. Los investigadores utilizaron cronómetros sincronizados, sistemas de coordenadas para localizar eventos con exactitud, y equipos fotográficos estandarizados que eliminaron variables técnicas que podrían comprometer la validez de la evidencia. Los registros de este periodo documentan fenómenos específicos que desafiaron explicaciones convencionales. El 14 de agosto de 1937, 4 investigadores presenciaron simultáneamente el movimiento de una jarra de cerámica pesada que se desplazó aproximadamente 2 metros a través del comedor sin ninguna fuerza física aparente. El evento fue cronometrado, fotografiado desde múltiples ángulos y documentado por observadores independientes cuyos relatos coincidieron en todos los detalles significativos. Price también implementó experimentos controlados diseñados para probar la inteligencia aparente que los fenómenos habían mostrado durante los años anteriores. Estableció protocolos donde los investigadores formulaban preguntas específicas y documentaban respuestas que llegaban a través de movimientos de objetos, cambios de temperatura o aparición de mensajes escritos. Los resultados de estos experimentos, analizados estadísticamente, mostraron correlaciones que excedían significativamente las probabilidades del azar. Sin embargo, los intentos de Price por obtener evidencia definitiva de la naturaleza sobrenatural de los fenómenos enfrentaron críticas crecientes de escépticos dentro de la comunidad científica. El Dr. Charles Richet de la Sorbonne visitó Borley en septiembre de 1937 y expresó dudas sobre la metodología de Price, argumentando que la ausencia de controles completamente rigurosos contra el fraude consciente o inconsciente comprometía la validez científica de los hallazgos. Durante octubre de 1937, Price invitó a magos profesionales y expertos en detección de fraudes para examinar la rectoría y sus métodos de investigación. El mago profesional William Robinson pasó una semana en Borley y no pudo explicar varios de los fenómenos que presenció, aunque expresó reservas sobre la posibilidad de que algunos eventos pudieran ser resultado de causas naturales aún no identificadas. Los experimentos más ambiciosos de Price incluyeron sesiones con médiums profesionales que intentaron comunicarse directamente con las supuestas entidades responsables de los fenómenos. La médium Maylen Garrett, reconocida internacionalmente, visitó Borley en noviembre de 1937 y reportó contacto con múltiples presencias espirituales, incluyendo lo que identificó como monjes del periodo medieval y una mujer joven que había muerto violentamente en la propiedad. Durante las sesiones con Garrett, fueron obtenidos detalles históricos específicos que Price posteriormente verificó contra registros de archivos. La médium proporcionó nombres, fechas y descripciones de eventos que correspondían con documentos históricos que no estaban disponibles públicamente, sugiriendo acceso a información que no podía explicarse por medios convencionales. En febrero de 1938, los fenómenos de Borley experimentaron una intensificación súbita que Price describió como una segunda fase de actividad paranormal. Los mensajes murales reaparecieron después de meses de ausencia, los movimientos de objetos se volvieron más frecuentes, y los investigadores comenzaron a reportar apariciones visuales con regularidad aumentada. Sin embargo, esta nueva actividad coincidió con revelaciones perturbadoras sobre aspectos del caso que pusieron en duda algunas de las evidencias previamente documentadas. Investigaciones independientes sugerían que algunos de los mensajes murales del periodo Foister podrían haber sido creados por Marianne misma, posiblemente durante episodios de estrés psicológico que habían afectado su memoria consciente de los eventos. Price respondió a estas críticas implementando protocolos de seguridad aún más estrictos, incluyendo sellado de habitaciones con lacre oficial y sistemas de vigilancia que hacían imposible el acceso no detectado a áreas donde aparecían fenómenos. Bajo estas condiciones controladas, algunos fenómenos continuaron ocurriendo, pero con frecuencia significativamente reducida. El periodo de arrendamiento de Price concluyó en mayo de 1938,
pero mantuvo acceso ocasional a la propiedad para investigaciones de seguimiento hasta que la rectoría fue severamente dañada por un incendio en febrero de 1939. Los últimos registros de Price documentan fenómenos ocasionales incluso después del incendio, cuando visitaba las ruinas para fotografiar los daños. Para 1939, Price había acumulado 10 años de documentación que incluía más de 1000 fotografías, 500 horas de registros escritos detallados, testimonios de 203 testigos independientes y evidencia física que permanecía sin explicación científica satisfactoria, estableciendo Borley-Rectory como el caso paranormal más exhaustivamente investigado en la historia de la investigación psíquica. El 27 de febrero de 1939, un incendio devastador destruyó gran parte de Borley-Rectory, poniendo fin físico a la estructura que había sido el centro de la investigación paranormal más exhaustiva de la historia británica. El incendio, que según reportes del Departamento de Bomberos de Essex comenzó en la biblioteca durante las primeras horas de la madrugada, consumió completamente el segundo y tercer piso de la rectoría victoriana, dejando solo las paredes de ladrillo del primer piso y los cimientos de piedra del antiguo monasterio. Harry Price llegó a Borley pocas horas después del incendio para documentar fotográficamente los daños y supervisar la recuperación de cualquier evidencia salvable de sus 10 años de investigación. Durante su inspección de las ruinas, Price reportó haber encontrado varios artefactos intactos en ubicaciones que deberían haber resultado completamente destruidas por el fuego, incluyendo fotografías de fenómenos paranormales que habían permanecido inexplicablemente preservadas en habitaciones donde todo lo demás había sido reducido a cenizas. En 1940, Price publicó The Most Haunted House in England, una compilación exhaustiva de su década de investigación en Borley-Rectory. El libro incluía más de 400 fotografías, transcripciones completas de testimonios de testigos, análisis científicos de la evidencia recopilada, y documentación detallada de más de 2000 fenómenos paranormales individuales registrados durante el periodo de investigación. La publicación generó controversia internacional dentro de la comunidad científica. La Society for Psychical Research de Londres condujo una investigación independiente de las afirmaciones de Price, publicando en 1946 un reporte crítico que cuestionaba la metodología de algunos experimentos y sugería que ciertos fenómenos podrían haber sido exagerados o malinterpretados. Sin embargo, el reporte reconocía que una cantidad significativa de evidencia permanecía sin explicación científica satisfactoria. Los críticos más prominentes incluían al Dr. Eric Dingwall y al profesor C.M. Hansel de la Universidad de Manchester, quienes argumentaron que la ausencia de controles científicos rigurosos durante los primeros años de investigación comprometía la validez de muchas conclusiones. Sin embargo, estos críticos no pudieron explicar satisfactoriamente los fenómenos documentados durante los periodos de investigación más controlados, particularmente aquellos presenciados por múltiples testigos independientes. En 1947, Price organizó una excavación arqueológica en los terrenos de Borley-Rectory, buscando evidencia física que pudiera explicar los reportes históricos de apariciones. La excavación, supervisada por arqueólogos profesionales de la Universidad de Cambridge, descubrió los restos del monasterio benedictino original, incluyendo cimientos de una capilla medieval y lo que aparentaba ser un cementerio pequeño con enterramientos que databan del siglo XIII. Los hallazgos arqueológicos proporcionaron contexto histórico para algunos de los fenómenos reportados, especialmente las apariciones de figuras vestidas con hábitos monásticos. Sin embargo, no explicaban la naturaleza específica de los eventos paranormales o por qué habían ocurrido con particular intensidad durante el periodo de 1929 a 1939. Harry Price continuó defendiendo la validez científica de su investigación hasta su muerte en 1948. Sus archivos completos, incluyendo todas las fotografías, registros escritos y evidencia física recopilada durante la investigación de Borley, fueron donados al Instituto de Investigación Psíquica de la Universidad de Londres, donde permanecen disponibles para investigadores académicos. Los estudios posteriores del caso Borley han producido interpretaciones contradictorias. Algunos investigadores han sugerido que los fenómenos podrían explicarse a través de una combinación de factores psicológicos, condiciones ambientales inusuales y la influencia sugestiva de expectativas paranormales. Otros mantienen que la cantidad y calidad de evidencia documentada excede cualquier explicación convencional disponible. En 1993, una investigación televisiva de la BBC revisitó el caso Borley, entrevistando a sobrevivientes de las investigaciones originales y reexaminando la evidencia física preservada.
El programa concluyó que aunque algunos aspectos del caso podrían tener explicaciones naturales, una porción significativa de los fenómenos documentados permanecía genuinamente inexplicable según el conocimiento científico contemporáneo. Los terrenos donde se alzaba Borley Dectery fueron finalmente despejados en 1955 y se construyó una casa privada moderna en parte del sitio original. Los propietarios posteriores han reportado ocasionalmente experiencias inusuales, pero ninguna comparable en intensidad o frecuencia a los fenómenos documentados durante el periodo de investigación de Price. Hasta el día de hoy, el caso de Borley Dectery permanece como la investigación paranormal más extensa y mejor documentada en la historia británica. Los 10 años de investigación sistemática realizada por Harry Price establecieron estándares metodológicos para el estudio científico de fenómenos alegadamente sobrenaturales, mientras que la evidencia recopilada continúa desafiando explicaciones científicas satisfactorias, manteniendo a Borley Dectery como uno de los misterios paranormales más persistentes y convincentes de la era moderna.